Jean-Philippe Loé, viaje a Saqqara. Me voy por unos 2 meses. Volveré a estar aquí 3 semanas y después me iré otra vez por otros 2 meses. Debo trabajar 4 meses para el gobierno egipcio. ¿Qué trabajo tiene previsto hacer durante esta campaña? Por una parte, seguir trabajando en la columnata y por otra, en la pirámide, en su enlace con la mastaba. Precisamente presenta puntos peligrosos. Y después, debo ocuparme de la construcción de un pequeño museo. Quiero impulsarlo y asegurarme que los contratistas se tomen su trabajo en serio. Va a ir así. Pondré esto aquí. Vamos, Inshallah Sanakai. Ya que no nos veremos hasta el próximo año y no tengo micro, puedo decir lo que quiera. Hasta el año próximo, sí. Así que tomo esto y después... Puede ir por aquí y girar en el siguiente cruce para tomar el periférico. Sí, muy bien. Ahora debemos ir un poco más lejos. Debemos cruzar el puente. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا مدير. صباح النور. ازيك؟ ازيك؟ السلام. زين انت كويس؟ الحمد لله. Para empezar, encontramos la representación de una puerta entreabierta, un simulacro. Aquí está el batiente que debería girar sobre su eje por aquí y cerrarse allí. Está abierta para toda la eternidad. Aquí estamos en una morada eterna. Es para el Ka, y en el más allá, desde el momento en que una cosa está representada, el Ka puede utilizarla. Gracias a la magia, puede hacer uso de estas puertas de la manera que quiera. Estamos en una morada ficticia y puramente ideal. الحمد لله على السلامة. مبروك. كويس. الحمد لله. كويس. الحمد لله. ايوه انت هنا كويس. الحمد لله. هو المهدي. كويس كويس علشان دي كله دغري كويس. دغري كده ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اشتغلوا كده عشان تبانوا فريق. ايوه. اشتغل كده واظبط نفسك كده. كل واحد يشتغل ايه مكانه. Lo hago así para que quede claro que allí había un revestimiento, que esto no era visible. Esto lo dejaremos así. Construiremos una especie de banqueta. Nací en París en 1902. Pasé toda mi juventud en París. En 1918 pedí mi ingreso en la Escuela de Bellas Artes y me aceptaron en 1920, creo, o algo así. Cuando estaba desarrollando un proyecto que debía terminar para obtener el diploma, recibí una carta de un primo mío que también era arquitecto, Jacques Hardy, diciéndome que había visto al director de la sección de antigüedades, que en aquel momento era Pierre Lacau, hijo de un arquitecto parisino, y que le había dicho que buscaba un joven arquitecto para Saqqara, para las excavaciones de Saqqara, en las que salían a la luz monumentos muy importantes. Me preguntó si me interesaba, y yo evidentemente le respondí que me interesaba mucho. Me dio los datos del señor Lacau y yo le escribí. Me respondió que me recibiría durante el verano, junto con los otros candidatos que se presentaran.
Nos vimos en julio o en agosto, no lo recuerdo, y hablamos mucho. Luego regresó a Egipto y me ofreció un contrato por 8 meses. Eso hace 59 años, o tal vez 69. Sí, 69. La llegada fue una verdadera maravilla, ya que crucé todo el palmeral de Memphis, que en aquellos momentos era muy bonito y salvaje. No había ninguna casa. Estaban los colosos que aún se encontraban bajo los árboles. Uno de ellos, el que ahora está en la estación del Cairo, yacía a la sombra de una palmera. Tenía un aspecto mucho más pintoresco que delante de la estación. El otro ya lo habían puesto bajo una especie de cobertizo. También estaba la gran esfinge, claro. En fin, que antes de llegar vimos muchas cosas interesantes. Los árboles llegaban hasta la carretera que conduce al camino de las pirámides, el que pasa por allí abajo, y cuando desembocabas allí, quedabas maravillado. Hacia el sur, el formidable canal que se perdía en el horizonte. Hacia el norte, igual. Y en la otra orilla, la franja dorada del desierto y un sinuoso camino. Lo tomamos para llegar hasta aquí, en los límites del desierto, y pasamos entre 2 enormes embalses de agua. En la misma salida del Bedrashein, antes de llegar aquí, vimos un gran estanque rodeado de palmeras muy rectas y había gamuzas que se bañaban en él y también búfalos. Solo se veían sus hocicos saliendo del agua. Yo los miraba y me decía, «¿Son cocodrilos?» Y no lo podía creer. Era como si estuviéramos en África Central. Fue muy impresionante. Esto es casi todo lo que puedo contarles. Hacia el año 2700, antes de nuestra era, Yoser Neterierhet, fundador de la tercera dinastía, estableció su capital en Memphis. Quería que su tumba fuera de un esplendor sin igual y confió su ejecución a su canciller Imutes, que está considerado como el inventor de las construcciones en piedra tallada. Imutes proyectó varias construcciones en el desierto al oeste de Saqqara, entre ellos una pirámide escalonada de 60 metros de altura para cubrir la tumba real. Este lugar, excavado entre 1924 y 1936 por el Servicio de Antigüedades de Egipto, es el testimonio del alto nivel artístico y técnico alcanzado desde los inicios del tercer milenio. En la base de la pirámide puede verse a la derecha una construcción de piedra más pulimentada que el resto y que se eleva hasta unos 10 metros de altura. Era el primer edificio que cubría el gran pozo central en cuyo fondo fue enterrado Yoser. Imutes fue el inventor de las construcciones en piedra tallada. Al ser gran sacerdote del culto solar en Heliópolis, creo que tuvo la idea de construir una especie de escalera simbólica para facilitar la ascensión del alma del rey hacia el sol. Creo que fue así como se le ocurrió la idea de construir un monumento que se elevara a gran altura. Primero pensó en una pirámide de 4 escalones que rodeara la mastaba inicial. Tenía 4 grandes niveles escalonados, cada uno de los cuales medía unos 10 metros de altura. Era una primera escalera hacia el cielo. Después, una vez acabada, pensó que todavía no era lo bastante importante y decidió elevarla hasta 6 niveles. Ahora llegamos al corazón de la pirámide, a la desembocadura en el pozo central. Hemos pasado por una galería abierta durante el período saíta.
Para saber cómo funcionaba el dispositivo de la sepultura de Yoser, nos colocamos en el ángulo sudoeste del gran pozo central, que tiene 28 metros de profundidad y más de 7 metros de anchura. Vemos la desembocadura del pasillo descendente originario que procede del norte y que conduce a una especie de cámara de maniobras construida en el fondo del pozo encima de la cámara sepulcral. En la cámara de maniobras se podía mover un gran bloque cilíndrico de granito de 3,5 toneladas y hacerlo descender hasta obturar el orificio cilíndrico que había en la parte superior de la cámara sepulcral. Me casé con la hija del director del instituto, Denis Fao. La conocí en su casa. Fui a hacer una visita de cortesía al director y me invitaron a pasar. Allí estaba ella y me pareció que era una joven muy divertida y graciosa. Me gustaba verla y nos encontrábamos a menudo. Al final nos prometimos y nos casamos en octubre de 1929. Un año más tarde nació un niño. Y 18 o 20 meses más tarde llegó otro niño. A los 3 años tuvimos una niña y fue necesario ampliar la vivienda. Cecil Firth seguía con las excavaciones. Cuando llegué acababa de limpiar los escombros de la columnata y estaba desbordado por todos aquellos fragmentos que tenía a su alrededor. Los había dejado de cualquier manera, a derecha, a izquierda, como había podido. Había montones y era un caos de fragmentos de tumbas. Había colocado algunos en las columnas, pero de una forma bastante desordenada. No estaban en su lugar y él quería seguir desescombrando hacia el oeste, en dirección al gran patio que había enfrente de la desembocadura de la columnata. Llegué en aquel momento y trabajé en sus excavaciones. Trabajé sobre todo en las columnas de la Casa del Norte. Así es como empecé. Él me llamaba a cada momento y me mostraba esto y aquello. Y yo estaba al corriente de sus excavaciones. Era muy alto y grueso. Medía 1,85 m y pesaba más de 100 kilos. Siempre estaba cubierto de sudor y cogió un resfriado en Alejandría. En Alejandría hace mucho más frío que en el Cairo. Estuvo en Alejandría cuando hacía frío y cogió una congestión pulmonar o una neumonía en un barco. Se le habría podido curar con penicilina, pero murió al llegar a Londres. Pasé con él 5 años muy agradables. Era abogado de profesión y se había convertido en arqueólogo por accidente, como yo. Ahora estamos delante de la entrada del recinto, delante de la única entrada a este enorme complejo monumental que Imhotep construyó para el rey Yoser y que cubre 15 hectáreas. Solo hay un paso abierto que se encuentra aquí, cerca del ángulo sudeste del recinto, y del cual solo quedaban 2 hiladas. Pude levantar el muro piedra por piedra, con piedras antiguas, con piedras que encontré en todo el perímetro del recinto, enterradas en la arena. Supe cuál era su altura gracias a las 4 torres angulares, ya que sus muros presentan un desplome, es decir, una ligera inclinación. En los laterales, los muros son verticales. Solo las 4 torres de las esquinas
tienen las dos caras inclinadas. La cara que está frente a nosotros y la que está en la otra parte. De manera que las pilastras de estas torres son más anchas que las otras. Tienen 31,5 centímetros de más. Y sabemos que el desplome, que medí en la inclinación, es del orden de 3,5 centímetros por metro. Así que dividiendo estas dos cantidades obtuve la altura del muro. De esta forma es como pude saber su altura. ¿A qué nombre? Hardy. Hardy, es curioso. El primo que me hizo venir aquí, que también era arquitecto, se llamaba Hardy. ¿Ha venido otras veces? No es la primera vez. Recuerdo de su paso por Saqqara. Solo una firma. No estoy acostumbrado a esto. Gracias. No puedo firmar así. Con Firth veíamos pasar la caravana Cook. Venían en barco 2 veces por semana. Se paraban en el Bedrashen y cogían asnos y camellos. Llegaban hasta ahí. Les observábamos cuando pasaban. Veíamos a los ingleses muy altos, montados en pequeños asnos y arrastrando las piernas por el suelo. Otros iban en camello y las señoras llevaban velos y sombreros. Con Firth nos divertíamos mucho viéndoles pasar. Estamos ante el vestigio mejor conservado del complejo monumental de Ioser. Tenemos este bello fragmento de la muralla exterior que perduró y que en algunos puntos tiene 4,8 metros de altura. Lo encontramos el primer año que estuve aquí con Firth, en el invierno de 1927. Este fragmento había quedado protegido por las mastabas que había en este lado y también por la masa del recinto, que está detrás y que, milagrosamente, nos ha llegado en muy buen estado. Para mí fue algo muy valioso, porque me permitió estudiar la muralla, averiguar sus proporciones, calcular su desplome, encontrar las piedras que coronaban el muro, recuperar los pequeños rectángulos, saber a qué nivel empezaban esos rectángulos. Todo esto fue posible gracias a los restos que había aquí. Aquí podemos ver en primer plano los monumentos del patio del Hepset. ¿Encuadran estos edificios de aquí? Sí. El Hepset era una fiesta muy antigua que ya se celebraba en tiempos de la primera dinastía. Era una especie de jubileo del rey después de 30 años de reinado. Parece que aquí Imhotep quiso representar el Hepset para el rey, pero no para el rey vivo, sino para su Ka. Vemos la representación de edificios que tan solo el Ka podía utilizar porque su interior es macizo. Únicamente se evocan las formas exteriores. En su interior no se encuentra más que un pequeño santuario. En la entrada podía ver una imagen del dios a quien pertenecía el santuario y en ciertas ocasiones podía dejarse una ofrenda. El Ka es el principio vital que subsiste cerca de la tumba. Es como un doble, pero sobre todo es el principio vital y es muy importante que el Ka subsista cerca de la tumba para que la momia pueda volver a vivir en el más allá. ¿Podemos colocarnos aquí para que se vea el extremo del complejo y de la pirámide? Después intentaré encontrar una foto que nos recuerde cómo era esto antes de nuestros trabajos.
Lo que hago aquí es una anastilosis. Devuelvo a su lugar todos los elementos antiguos posibles con los nexos de unión indispensables, pero no quiero construir edificios nuevos con piedras nuevas y eliminar completamente los vestigios antiguos. Es necesario conservar los testimonios del pasado. Es el monumento de piedra tallada más antiguo del mundo y merece que nos ocupemos de él y lo protejamos. El proyecto que tengo es tapar esta especie de caverna que hicieron los canteros de la Edad Media y que está en una posición muy peligrosa. Hay muchos bloques que están en falso, que no lo sostiene nada. Es absolutamente necesario rellenar esta caverna. El menor movimiento podría derrumbarlo todo. Para evitarlo, quiero levantar las hiladas inferiores 1,5 metros. Y entonces durante la guerra yo estaba en Francia. Cuando se declaró en septiembre, creo que a primeros de septiembre, me fui a la Lorena y tuve a mi cargo el camuflaje del Cuarto Ejército. Cuando me desmovilizaron, volví a París, a casa de mis padres, donde tenía mi domicilio. Abrí un gabinete de arquitectura con mi primo, Hardy, que también se había refugiado en París. No hicimos gran cosa, preparamos algunos proyectos para la reconstrucción de algunos edificios. Después planteé la cuestión de la maqueta. El director de Bellas Artes me permitió realizar esta maqueta. En el 68 la maqueta fue dañada por algunos estudiantes que garabatearon encima, pero pude restaurarla. Como no tenía ninguna utilidad para el Instituto de Arte y Arqueología de la Sorbona, me puse en contacto con el embajador en Egipto y le dije que en Francia no sabían qué hacer con la maqueta y que lo mejor sería donarla a Egipto, ya que yo la necesitaría en Saqqara para que se comprendiera cómo habían sido los monumentos levantados por Yoser. ¿Todo bien? Aquí está lo que queda de las cajas. Hay una caja grande para la pirámide. Las otras son mucho más planas. Durante mucho tiempo quise una maqueta para Saqqara, pero siempre me decían que no había dinero, que debía esperar. También tenía la esperanza de que algún museo me encargara una, que aunque a muchos les hubiera encantado tenerla, ninguno disponía de los fondos necesarios. Y después estalló la guerra. Para conseguir el material más indispensable era necesario pasar por los alemanes. Les propuse hacer una para Berlín y estuvieron de acuerdo, pero poco después fue destruida en un bombardeo. الباغي بتاع الموديل هنا ايوه انا عاوز هناك يعني زي ما انت راسم كده دي انا عاوز باراليل زي دي alors دي الباب في هنا الباب هنا الباب هنا هو كده دي بهاري هياخد نقطة المية كده ونعمل الملف بتاعه كده. لا ما اقصدش عشان لا مش كده هو كده مظبوط عشان انا عاوز الموديل زي الحاجة بتاعته زي الباغي بتاع هنا كده كده الباغي هنا زي تيتي دي باغي. Quiero que la maqueta vaya en el mismo sentido que los monumentos de Yoser. No quiero que esté al revés. Represento lo que está allí. Y quiero que esté en el mismo sentido.
No quiero que esto se altere. No es que sea fundamental, pero no cuesta nada ponerla en el mismo sentido. Aquí estará la entrada, orientada igual que en el complejo de Yoser, y 3 grandes puertas de doble batiente para que pueda entrar y salir simultáneamente mucha gente. Después uno se encontrará en el centro del gran vestíbulo principal la maqueta del monumento de Yoser, que fue la razón de ser inicial de este museo. A continuación, en el ala izquierda del museo, estará la sección de lápidas. Dans la partie droite, faisant pendant à ce musée lapidaire, nous aurons des répliques des stèles, et puis il y aura également Buenos días, señor Loer. Buenos días, señora. ¿Todo va bien? Bien, gracias. Ahora estamos en la calzada de Onos, que une el templo bajo, el templo de acogida que estaba al borde de un canal por donde venían los visitantes, con el templo alto de culto, que estaba unido a la pirámide. Es una de las calzadas más largas que tenemos, de unos 800 metros. La parte inferior debía coincidir con el trazado de la calzada que conducía a la entrada del complejo de Yoser, de la cual no hemos encontrado ni rastro, aunque ello no signifique que no existiera, ya que este lugar sufrió una profunda reforma. Vean qué losas más bellas, qué trabajo más bello. Es magnífico. Aquí se observan pequeñas uniones modernas. Los huecos se llenaron con piedrecitas. Habría sido interesante reconstruir una calzada como la de Onos, pero el coste habría sido excesivo y habríamos necesitado piedras muy grandes. Además, hicieron esto durante mi ausencia. No pude participar en las obras. Las operaciones franco-británicas en la zona del Canal de Suez han empezado con una intensa actividad aérea. En la hora H, numerosos paracaidistas franceses y británicos han alcanzado Port Fuad y Port Said en las estrechas franjas de tierra que separan el canal del mar. Cuando sucedió, yo estaba desayunando, tomando el té en el Sporting Club con el director general, Mustafa Amer. Estábamos juntos y de repente sonaron las sirenas. Todos se dispersaron, se metieron en los refugios y empezó todo. Así pues no pude volver a Saqqara.
Estuve en casa de unos amigos en el Cairo. Aguanté un par de meses, pero al final ya no me quedaba dinero. No recibía nada y no podía comunicarme con mi familia. Aquello era insostenible. Entonces gasté el último dinero que me quedaba en un billete para Europa. No había aviones franceses, así que tomé un avión belga que me llevó a Bruselas y desde allí regresé a París. Allí me reuní con mi familia, que estaba en París. Con la proclamación del alto el fuego se ha conseguido lo principal. Una fuerza de la ONU vigilará Suez y el canal, bloqueado por Nasser desde la primera alerta, podrá volver a su función de vía internacional. De esta forma el espectro de la guerra se alejará del Oriente Medio. Estuve ausente durante 4 años y solo pude regresar gracias a un trabajo que obtuve en la Cirenaica. Estaba en Bengasi, tomé el avión hacia el Cairo y desembarqué allí. Para regresar, si quería regresar, debía entrevistarme con el ministro. Era el único que podía decidir. Él me escuchaba, no decía nada, y cuando terminé mis explicaciones me dijo: sepa que estoy totalmente de acuerdo con su regreso si la dirección del Servicio de Antigüedades lo está. La dirección lo estaba, no tenía objeción alguna y así pude volver. Pero ya no era funcionario egipcio porque en París me habían nombrado director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y debía llegar a un acuerdo con la dirección del centro. Fueron muy comprensivos y aceptaron que me fuera a trabajar durante 4 meses a Saqqara. Así pude continuar mi tarea. Aún quedan algunas cosas interesantes que podemos ver. Aquí hay unos prisioneros que vienen a implorar la gracia del faraón. En aquellos momentos, la jubilación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas era a los 70 años. No hace mucho de ello. Ahora tengo 93 años. Y hace 22 que me nombraron director honorario de investigación. Ahora ya no desempeño ninguna función oficial del centro aquí. En el pasado, las excavaciones generalmente las hacían niños y trabajaban mucho mejor que los hombres. Jugaban, se perseguían y todo era mucho más alegre. Ahora los niños van a la escuela. Los que vienen aquí lo hacen a escondidas, ya que deberían estar en la escuela. Ahora excavan hombres adultos. Pero no es como cuando lo hacían niños. Para ellos era un juego. Desde el punto de vista físico, no realizaban grandes esfuerzos. Iban de un lugar a otro, corrían. No era malo para ellos. No era un trabajo en cadena.
En el proyecto inicial, esto era una avenida abierta con una fachada situada aquí. Después decidieron cubrir la avenida. El muro que pasa por detrás de los pilares de apoyo de las columnas es la prueba de que Immutes no lo había previsto así inicialmente, sino que lo proyectó más tarde. Evidentemente, esto fue nuestra gran suerte. Fue más fácil porque al tener menos altura, los fragmentos quedaron agrupados en aquel rincón. Estas columnas tienen haces de 19 tallos y también hay 36 columnas con haces de 17 tallos. Esto facilitó el trabajo. Estaban agrupadas y podían identificarse más fácilmente porque había menos con 19 tallos que con 17. Estas las levanté en 1932, después de la muerte de Firth. Hace ahora más de 60 años. Allí tenemos un muro adornado con cobras en la parte superior. Solo hay cobras a partir de aquel ángulo, y las había a lo largo de todo el fragmento de muro que se ve en esta esquina del patio. Se trataba del lugar de culto de esta segunda tumba, del santuario de esta segunda tumba de la cual tenemos el pozo enfrente. Es la segunda tumba del rey Yoser. Sabemos que Yoser, que vivía aquí, en Memphis, sabemos que fue enterrado en la pirámide, y aquí incluso tenemos la misma disposición que en ella, pero con una cámara que es mucho más pequeña, con solo 1,6 metros de largo, cuando en la pirámide tiene una longitud de 2,4 metros. No sabemos qué hubo dentro, ya que fue violada a finales del Imperio Antiguo, o más probablemente en el primer periodo intermedio, y nunca sabremos qué se puso en su interior. Aquí tenemos una escalera que bordea toda la mastaba que se encuentra en el muro del recinto y que permite penetrar en la segunda tumba de Yoser, construida aquí, en el grueso del muro. Después, la escalera aún continúa y llega a una cámara subterránea destinada al Ka del rey Yoser. La entrada estaba bloqueada. La entrada de esta cámara estaba bloqueada y fue aquí donde Firth, cuando derribamos el muro, tuvo que detenerse. Era demasiado corpulento. Me pidió a mí que entrara y yo pude deslizarme por una brecha y llegar al vestíbulo que se encontraba al otro lado. Es la primera estela donde aparece el rey. Realiza el recorrido del Hepset y está representado con mucho vigor. En el marco hay 2 veces el nombre del rey. Uno se lee en este sentido y el otro en este. Se dice que es rey del sur y rey del norte, protegido por las 2 diosas, buitre y cobra. Neterierjet, su nombre de Horus, sol de oro, el pilar, ornato del mundo, el círculo del mundo. Y esto es una especie de sello que más tarde se convertirá en el cartucho donde se inscribirá el nombre del faraón. Esto es el Serej, que representa una muralla o a veces una fachada de palacio,
Y el nombre del rey está aquí. Su nombre de Neterierjet, su nombre de Horus, de halcón. La arquitectura se parece un poco a los jeroglíficos. Intentamos interpretar una cosa, pero no la encontramos enseguida. Las siluetas arquitectónicas tienen varias soluciones posibles. Debemos intentar encontrarlas. Yo pude encontrar la altura de la columnata gracias a que había 4 columnas que no tenían el mismo número de tallos. Cuando averigüé la altura exacta de las columnas, experimenté una gran satisfacción. Es otro tipo de investigación. No es una investigación sobre la escritura, sino sobre los elementos arquitectónicos, cómo estaban situados, cómo estaban agrupados. Grand professeur du monde. Oh. Bye bye. Alors, oui. Aún hacen cola. Quieren poner la nariz. En los agujeros se ve la marca dejada por la nariz de muchas personas. Me pone nervioso no poder hacer lo que tenemos que hacer. Un momento, no quiero que vean. Que aquí hay una puerta. Aquí se ven las marcas. Naturalmente, esta estatua no era para que nadie la mirase, sino que su misión era ver a los adoradores que iban a llevarle las ofrendas, que después serían sacrificadas en el templo. Veía desfilar a la gente. Por favor, hablo con él. Ah, un hipopótamo. Ante el Serdab tenemos 2 puertas abiertas para que quienes iban a llevar ofrendas las presentaran a la estatua y fueran a sacrificarlas al templo. La estatua no era pues para ser vista, ya que estaba oculta. En la actualidad hay un truco, una iluminación lateral que inicialmente no existía. La estatua estaba a oscuras, pero veía y además disfrutaba de la brisa del norte, que cuando se levanta es muy agradable. En la entrada, en el templo funerario, aún podemos ver un simulacro de puerta abierta que debía cerrarse por allí. Todo ello solo funcionaba en el momento mágico del Ka. Se sube en zigzag, se asciende un poquito y te encuentras delante de un muro que se debe rodear. Para penetrar en este templo
Hay que dar toda la vuelta y llegar por la otra parte. Entonces se accede a 2 patios. Por allí entramos en el primero de estos patios, que tiene una fachada con columnas acanaladas adosadas a un pilar de mampostería. Estas 2 columnas están unidas por un pilar de mampostería. Las columnas del complejo de Ioser nunca son exentas, siempre están unidas a los muros. Casi puedo ver cómo estaba hecha la fachada. Lo que no sé con seguridad es su altura. Debía de ser una fachada así. El oeste estaba considerado la región del ocaso, de los muertos, y se pensaba que era allí donde iban los espíritus. Querría terminar algunas cosas. Querría terminar la cubierta entre estas 2 columnas, poner el techo encima y después el tragaluz completo. En la pirámide hay el boquete que quiero taponar, ya que lo considero peligroso. No puedo dejarlo como está. Hay varias cosas de este tipo que querría terminar. Querría restituir al museo uno de estos mojones troncocónicos en los que está el nombre de 2 princesas. Una serie de cosas que me gustaría hacer mientras pueda hacerlas. Lo intentaré. El sol poniente enloquece a los perros. Sí, los perros ladran cuando se va el sol. Tal vez se preguntan qué hacemos. Tengo la impresión de que nos ladran a nosotros. Se preguntan qué son estos gigantes extraños que no se mueven y que ocultan el sol.